la tenemos revelada en su palabra. Solamente lo que hay que buscar, indagar, estudiar la palabra, y la misma palabra hablará por sí misma. Así que oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias una vez más, Dios mío, por este privilegio que nos das de poder estar juntos en torno a tu presencia, en torno a tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos dar una respuesta adecuada, una respuesta correcta a las preguntas que nos han llegado, Señor. Ayúdanos, Señor, y sé tú el centro de atención y que todo gire en torno a ti, que tú seas el protagonista, que te lleves todo el reconocimiento, la gloria y la honra. Y ponemos este tiempo en tus benditas manos, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a pasar ya rápidamente a la primera pregunta, que más que una pregunta de la Biblia, hay como una inquietud, hay como una tristeza por parte de muchos creyentes que no han podido enterrar a sus seres queridos. Con este tema del COVID, con este tema de este dichoso virus, ¿verdad? Pues muchas personas han sido quemadas, no se les ha podido enterrar como a sus familiares les hubiera gustado hacerlo, ¿verdad? Y hay una cierta preocupación, una tristeza, diciendo, bueno, y no sabemos si hemos hecho bien, si el Señor lo hemos de alguna manera ofendido, si hemos pecado. Bueno, en primer lugar es algo que se ha escapado de las manos, del control de muchas personas. Cuando llegabas al hospital ya prácticamente te habían comunicado que tu padre, tu madre, tu esposo, tu hijo, quien fuera, había fallecido y que ni siquiera podías enterrarlo, ni siquiera podías despedirte de él. Ha sido realmente una tragedia. Es realmente tremendo ver que miles de personas han muerto aquí en España y en todas partes del mundo, miles, millones tal vez, y no se les ha podido enterrar como se hubiera gustado. Miren, en primer lugar, no tienen por qué sentirse mal. Ya bastante tristeza produce la pérdida de un ser querido como para que encima ustedes estén culpando y sintiendo culpados o condenados por algo que no podían controlar ni siquiera permitieron tal vez, sino que se hizo y nada más. No le den más vueltas a la cabeza. Si su pariente era creyente o no, pues bueno, mire, el Señor sabe todas las cosas. Yo lo único que le digo es que no se puede vivir con esta condenación, con este sentimiento de culpabilidad por no haber podido enterrar a su familiar, a su amigo, a su ser querido como a usted le hubiera gustado hacerlo. Yo no soy partidario ni estoy de acuerdo con el tema de la cremación. Yo creo que sinceramente es algo que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda, incluso por parte de muchos creyentes que dicen, no, yo lo que quiero es que me quemen, que no me entierren, que no me hagan ningún tipo de entierro ni nada. Bueno, cada uno allá su conciencia, pero yo creo sinceramente que incluso cuando una persona muere, tiene que haber un respeto y tiene que haber un reconocimiento a su figura, a su persona, a lo que hizo, a lo que representó. Y bueno, eso de quemar, pues en la Biblia, por lo menos en los tiempos de la Biblia, era lo peor que se le podía hacer a una persona, porque era la peor manifestación de falta de respeto a un difunto. Sé que hoy en día los tiempos han cambiado mucho y repito, se ha puesto de moda el tema de la cremación, pero sobre todo quiero dirigirme a las personas que se encontraron de repente que a su ser querido, a su familiar, lo habían quemado y no pudo enterrarlo. No le dé más vueltas a la cabeza. Esto es lo que ha sucedido y el Señor sabe todas las cosas. Y si era creyente estará en la presencia del Señor, lo hayan quemado o no. Porque lo que está bien claro es que nuestro cuerpo lo quemen, lo tiren a lo profundo de la mar o lo metan bajo tierra. El cuerpo, el estuche del alma, del espíritu se va a deshacer, se va a corromper, y lo que vivirá eternamente es nuestro espíritu en la presencia del Señor hasta el día de la resurrección, que recibamos según 1 Corintios capítulo 15 y otros pasajes de la Biblia, un cuerpo transformado y glorificado como el que el Señor Jesucristo tuvo después de su muerte, es decir, cuando resucitó. Por lo tanto, no se estén culpando, no se sientan mal por algo que ustedes no fueron conscientes de que se iba a dar, iba a suceder. Y bueno, el Señor sabe todo y que el Señor fortalezca sobre todo a los que quedaron, a tantas esposas, tantos maridos, tantos hijos, tantos hermanos que perdieron seres queridos. Y nos consta también que muchos pastores, por lo menos hace unos días me enteraba
de que muchos pastores también aquí en España partían a la presencia del Señor, morían, pero sabemos que están en la presencia del Señor. Así es que no le demos más vueltas a esto, oremos para que pronto, cuando el Señor lo considere oportuno, todo esto se acabe y podamos, entre comillas, volver a la normalidad. Que no sé si lo normal en estos tiempos es este tiempo o el que habíamos vivido antes del 14 de marzo. Pero en fin, sea como sea, nuestra actitud como creyentes tiene que ser seguir adelante, darle gracias al Señor por todo y no permitir que nada ni nadie afecte nuestro equilibrio interior, nuestra paz, sino seguir adelante confiando en el Señor, sabiendo que Él tiene todo bajo control y que el Señor sabe lo que está sucediendo y Él nos ha dado, no es que nos va a dar, Él nos ha dado hasta el día de hoy muestras de su fidelidad, ayudándonos en todo, guardándonos, protegiéndonos. Incluso tenemos constancia de hermanos que fueron contagiados, que han sido ya totalmente, digamos, sanados, que se encuentran perfectamente y están haciendo una vida normal. Que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga a todos. Hay una persona otra persona que vuelve a preguntar algo que ya en su momento otras personas ya habían preguntado, y es sobre el tema o sobre el personaje de Melquisedec, el rey de Salem, el rey de justicia, aquel que le entregó pan y vino a Abraham. Bueno, no le demos tantas vueltas a este tema, porque lo que está bien claro que aunque podemos ver una cierta tipología entre lo que pasó allí entre Abraham y el rey de Melquisedec, aquí de lo que se trata es siempre de seguir y de mirar y de quedarnos admirados por la figura de Cristo. Yo sé que a veces todos tenemos personajes que nos gusta, que admiramos, que en cierto sentido queremos parecernos en algo a ellos, pero con el tema de Melquisedec no le estemos dando tantas vueltas, porque es un personaje bastante enigmático, del cual no tenemos tanta información como para poder dar muchas explicaciones. Es decir, hay personajes en la Biblia, como por ejemplo Abraham, David, Moisés y otros, de los cuales tenemos muchísima información, ¿verdad? Antes de que fueran reyes o profetas o lo que hayan sido en la vida, tenemos muchísima información después de su reinado, de su tiempo de ministerio, pero de Melquisedec no tenemos tanta información. Entonces se crea una especie como de nebulosa, una especie de incertidumbre en torno al personaje, que si era un personaje real, que si era Cristo que se encarnó en aquel momento o se personó a Abraham. No estemos siempre especulando sobre personajes bíblicos, ¿vale? Yo creo que muchas veces hay una pérdida de tiempo, y lo digo con todo respeto a todos los que hacen este tipo de preguntas, una pérdida de tiempo tratando de descubrir lo que la Biblia no dice. Es decir, de la historia de Melquisedec y del encuentro con Abraham, hay lo que dice la Biblia y nada más. Y no podemos seguir dando vueltas que si era Cristo, que si no era Cristo, que si el pan, que si el vino. Sí es cierto que hay una cierta similitud, parece que allí hay algo muy parecido a lo que después Cristo haría con el pan y el vino, la Santa Cena y todo eso, pero vamos a quedarnos con el personaje central, con el protagonista de la historia, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que Abraham también le dio los diezmos, y uno dice, bueno, ¿y cómo sabía el tema de los diezmos? Bueno, es que la gente sabía más de lo que creemos. Es verdad que no estaba escrita la ley, no se había ordenado a nadie dar los diezmos, a ningún sacerdote, ni a ningún rey, ni a nadie, pero sin embargo Abraham lo hizo, le dio la 10ª parte del botín a Melquisedec. Y bueno, son cosas que pasan, hay una literalidad que tenemos que respetar, y a veces me llama mucho la atención porque en pasajes que hay que interpretarlos totalmente como dice el texto, sin buscarle una tipología, una simbología, sino son pasajes literales, le queremos siempre buscar una especie de simbolismo o de aplicación personal, y tenemos que respetar al máximo lo que cuenta la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios habla de un personaje, y ¿qué hizo ese personaje? ¿Qué hizo? Y nada más. Que se puede parecer a, que tiempo más tarde hubo algo en la historia que se pareció o tiene cierta similitud a lo que ocurrió allí, sí, de acuerdo, pero vamos a quedarnos siempre con la moraleja, con la enseñanza
principal y no tanto con el simbolismo, que muchas veces la gente se pierde en el tema simbólico y dejan a un lado la literalidad del pasaje. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Por otra parte, alguien pregunta sobre el capítulo 15 del libro del Génesis. El libro del Génesis, dicho sea de paso, es un libro muy bonito. Es un libro que todos deberían de leer. Porque si no leen el libro del Génesis, hay muchos personajes que después, cuando se hable de ellos en otros pasajes de la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, no van a saber quiénes son. Si usted no lee el libro del Génesis, usted no va a saber quién era Adán, Eva, Caín, Abel, el mismo Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, sus esposas, las 12 tribus de Israel, José, sus hijos. Es muy importante leer el libro del Génesis. Es el principio de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Y el libro del Génesis es un libro que nos da muchísima información también, incluso de los últimos tiempos, aunque parezca mentira. Pero el capítulo 15 del libro del Génesis habla acerca de un encuentro, de un pacto más bien, que Dios hace con el patriarca Abraham, cuando no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abram. El nombre Abraham, el valor numérico en gematría, usted sabe que las letras en hebreo tienen un valor numérico. Ya les he enseñado muchas veces ese cuadro donde aparecen las 22 letras con su correspondiente valor numérico. El nombre Abraham, el valor numérico es 243. Cuando el Señor le añade la letra He al nombre Abraham y pasa de llamarse Padre enaltecido a Padre de multitudes, automáticamente cobra un valor porque se le añade una letra del nombre de Dios, que es la letra He, ¿verdad? Y automáticamente de 243 pasa a 248. Y es muy interesante ver que cuando Abraham aún no se había cambiado el nombre, el Señor le promete un hijo, y vamos a leer parte de este capítulo 15, que por cierto es muy interesante. Génesis capítulo 15 dice que después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Abraham le respondió al Señor: ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios, diciéndole: no te heredará sino que un hijo tuyo, él será el que te va a ser el heredero. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y ahí entonces el Señor hace un pacto, el pacto abrahámico. Y el Señor le dice: yo soy Dios, el que te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Y el Señor le respondió, él le respondió: el Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra? Y ahí se produce una serie de actos, una serie de animales son sacrificados. Dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad, puso cada mitad frente a una a la otra, mas no partió las aves, y así sucesivamente. Ahora bien, aquí lo importante de lo que se trata es de la promesa, del pacto que Dios hace con Abraham, diciéndole que no tiene que estar preocupado por su descendencia, porque no va a ser su esclavo, Eliezer, el que le va a heredar, sino que él va a ser padre. Y él no tiene que estar más tiempo preocupado porque va a tener un hijo. En ese momento no tenía ninguno. Después sabemos que Abraham tuvo más hijos. El más importante y el más conocido, sin lugar a dudas, fue Isaac, el que reirá, es lo que significa el nombre Isaac. Ahora, permítame darles una pequeña explicación, por si están tomando nota o por si les interesa el dato, que creo que puede ser interesante. En hebreo, los sustantivos en singular, cuando se refieren a animales, ¿verdad?, también pueden ser utilizados para aludir o hacer referencia a un conjunto de animales. Esta es una explicación que muy pocas veces usted escuchará. Pero es muy importante darse cuenta de que los animales que Abraham utilizó, como dice aquí, una becerra, que podían ser 3, por los sustantivos, por la explicación que le acabo de dar,
La cabra, los carneros, la tórtola, los palominos fueron partidos a la mitad excepto las aves, y por en medio pasó Abraham, la presencia del Señor, y era algo normal hacer un pacto de este tipo en aquellos tiempos. Yo sé que para nosotros hoy en día, que no nos hemos movido nunca en el tema de los sacrificios animales, que nos movemos a otro nivel, nuestra relación con Dios es completamente diferente a la de aquellos tiempos, a nosotros nos puede resultar chocante todo esto. Pero aquí de lo que se trata es que Dios iba a hacer un pacto con Abraham, que ese pacto se iba a cumplir sí o sí, y esos animales, la explicación de por qué se escogió a estos animales, la cantidad de los animales que se escogió, por qué unos fueron partidos y otros no fueron partidos, es una explicación demasiado amplia para poderla dar en un espacio de tiempo tan corto como este. Entonces, a la persona que ha hecho esta pregunta, yo le voy a pedir un favor. Busque usted por sí misma toda la información referente al capítulo 15 del libro del Génesis. Cuando usted haya recopilado toda la información en internet, en comentarios, etcétera, sobre este pasaje y tenga toda esa información encima de la mesa, vuelva otra vez usted a ponerse en contacto conmigo y dígame en qué ha consistido su trabajo, es decir, qué es lo que ha descubierto, qué es lo que ha conseguido. Porque yo le podría explicar paso por paso lo que significa, lo que significa cada uno de estos animales, por qué unos fueron partidos y otros no. Pero la que tiene la inquietud, la que quiere saber el significado de este capítulo, es usted. Entonces yo le quiero pedir a usted que haga su trabajo, que no descargue en mí la responsabilidad de explicarle todo un capítulo muy profundo y muy interesante como es el capítulo 15 del libro del Génesis, y cuando usted haya recopilado toda la información que esté a su alcance, cuando usted haya hecho un trabajo de investigación, cuando usted haya descubierto todo lo que puede descubrir sobre este pasaje, me vuelve a escribir y entonces, en base a lo que usted haya descubierto, en base a lo que usted haya estudiado y aprendido, entonces volvemos a hablar. Porque lo que está claro, y es una cosa que yo le digo a todos ustedes, lo saben perfectamente, es la importancia de hacer el trabajo personal. No pedirle a una persona que nos explique todo y yo me quedo sentado delante de una pantalla de ordenador o una tablet o un teléfono, lo que sea, y entonces que alguien a la distancia me explique y me haga todo el trabajo. No, el trabajo lo tiene que hacer usted. Los trabajos de investigación tienen que ser trabajos a título personal. Y luego con toda esa información, más la que yo le pueda añadir, si es que le puedo añadir algo más, lo que yo le pueda explicar, con toda esa explicación usted tendrá que sacar sus propias conclusiones. Pero cuando se trata de capítulos, cuando se trata de pasajes bíblicos que ustedes quieren saber lo que significa, ustedes son los que tienen que estudiar. No quiero acostumbrarles a que ustedes me hacen todo tipo de preguntas sin estudiar, sin investigar, sin ver lo que significan dichas palabras, etcétera, etcétera. Yo les hago todo el trabajo y ustedes se quedan en su casa cruzados de brazos. No, yo quiero que ustedes sean estudiantes de la Biblia, que sean capaces de buscar en internet, que sean capaces de indagar por aquí y por allá, y una vez que usted haya hecho su trabajo, se vuelve a poner en contacto conmigo y yo le diré, pues mire, lo que usted ha averiguado realmente es así o no es realmente así, porque pienso que es la mejor manera de aprender, convertirnos en cristianos autodidactas, hacer nuestra parte, y cuando yo vea que usted haya hecho su parte, no tenga usted la menor duda de que yo le explicaré desde mi punto de vista lo que este capítulo 15 del libro del Génesis puede significar y qué aplicaciones puede tener hoy en día, ¿sí? Pasamos a otra parte. Una hermana que justamente yo hoy hablaba un poco de esto porque comencé el devocional de hoy tocando el tema del Sermón del Monte y vamos a estar toda la semana estudiando el Sermón del Monte o parte del Sermón del Monte, ¿no? Pregunta, ¿qué significa la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, yo quiero ser un pobre de espíritu. Porque no es una desgracia, según la bienaventuranza de Mateo, ser un pobre en espíritu, sino al contrario. Bienaventurados, dichosos, felices, enhorabuena a los que son pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con pobreza material. De hecho, hay muchos creyentes que durante años enseñaron que para ser humilde uno tenía que ser pobre, lo cual nada más lejos de la realidad, porque yo he conocido cada pobre con un orgullo y con una soberbia que ni se imaginan. Es decir, la miseria, la pobreza no es una bendición, es una desgracia. Y nadie quiere ser pobre, nadie quiere pasar hambre, nadie quiere ver a sus hijos pasar hambre o fatiga o necesidad. Por lo tanto, no está haciendo referencia en absoluto a necesidades materiales. El Señor ha prometido suplir nuestras necesidades, repito, necesidades, no caprichos ni tonterías. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, podemos tener la tranquilidad de que el pan nuestro de cada día Dios nos lo va a proveer, y como decía el apóstol Pablo en una de sus epístolas, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, mis queridos hermanos, no hace referencia a pobreza material, lo cual es una desgracia, no una bendición. Ahora bien, pobres en espíritu son aquellas personas que reconocen su miseria o su dependencia o su necesidad, permítame, de Dios. Porque espiritualmente hablando, aunque por ahí digan algunos que somos como una especie de semidioses, dioses en miniatura, que todo está en nosotros, solamente que hay que sacarlo fuera y descubrirlo, eso no es cierto. El hombre está en una crisis, el hombre está espiritualmente en bancarrota delante de Dios. Y el único que nos puede enriquecer, el único que puede darnos riqueza espiritual es nuestro Dios. Los pobres en espíritu nos habla de una actitud de dependencia de un Dios rico espiritualmente hablando, que puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades espirituales y por supuesto de las materiales también. Y damos testimonio de que así es. Por eso de ellos es el reino de los cielos, porque son las personas humildes que se humillan delante de Dios, que reconocen que necesitan de Dios. El arrogante, el soberbio, no va nunca a pedirle ayuda ni perdón a Dios. El arrogante, el soberbio, el que se cree sabio en sí mismo, siendo un ignorante, nunca se va a humillar delante del Señor a pedir: Señor, bendíceme, ayúdame, transfórmame, cámbiame, levántame. Sin embargo, la persona que reconoce su condición de pobreza, de miseria, de bancarrota espiritual delante de Dios, son a los que hace referencia la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, las personas humildes, las personas que reconocen que necesitan de Dios. A eso se les promete el reino de los cielos. ¿Se acuerda usted del ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz no clamó con arrogancia y con soberbia al Señor. El ladrón en la cruz le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le llamó la atención a su compañero, que se burlaba y se reía del Señor, porque él reconocía que aquel castigo que estaba experimentando en aquel momento, en aquella cruz, se lo merecía. Esa era la consecuencia de su desorden, esa era la consecuencia de su mala vida, de sus pecados, de sus delitos, ¿verdad? Sin embargo, con humildad, pide que el Señor se acuerde de él, lo reconoce como un rey, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, el pobre en espíritu es el que reconoce su dependencia de Dios, por eso se humilla, por eso busca de Dios, por eso clama a Dios, y el que clama a Dios, Dios siempre le responderá, y el Señor siempre ayudará a toda aquella persona que con reverencia, con temor, con humildad, busca al Señor, y el Señor lo va a bendecir, y el Señor lo va a levantar, sin lugar a dudas. Bueno, otra persona me pregunta acerca del libro de Abdías. Dicho sea de paso, el libro de Abdías es el libro profético más corto del Antiguo Testamento. Tan solo tiene un capítulo con 21 versículos. Entonces la pregunta que esta hermana me hace referente al libro de Abdías es si este libro es una profecía para estos tiempos. Yo creo que usted estará haciendo referencia sobre todo, porque en el libro de Abdías la profecía va dirigida fundamentalmente a la humillación que iba a experimentar Edom
¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú era el hermano gemelo de Jacob? Pues los descendientes de Jacob fue Israel, es Israel, y los descendientes de Esaú eran los edomitas, que significa el color rojo, ¿verdad? Edom, que eran los descendientes del hijo rebelde, por decirlo de alguna manera, del cazador llamado Esaú. Y hay una profecía que va dirigida hacia ellos. Ahora bien, en el libro de Abdías hay un versículo que yo creo que es a la que usted está haciendo referencia, y es la que se encuentra en el versículo 19, cuando dice, y los del Negev poseerán el monte de Saúl. Perdón, los que dice el versículo donde usted hace referencia es al versículo donde se menciona a Sefarat, que es el nombre hebreo para España en el Antiguo Testamento. En el libro de Abdías se habla que los cautivos de Sefarat poblarán las ciudades del Negev. Los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Bueno, se ha especulado mucho acerca de quiénes son estos cautivos, porque en este momento no hay judíos cautivos en España. De hecho, no hay nadie cautivo en España, a menos que estemos hablando espiritualmente. Entonces se ha especulado mucho acerca de quiénes pueden ser estos cautivos, que dice la Biblia, cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, y que dice que poseerán las ciudades del Negev. He escuchado a muchas personas, bueno, algunas personas, que dicen que son judíos, que están en España, y que en algún momento determinado, pues viajarán a Israel y van a ocupar esa parte del sur del país llamado el Negev, ¿verdad?, que es un lugar desértico, pero que tiene mucho futuro. De hecho, David Ben Gurión decía que el futuro de Israel se encuentra en el Negev. La capital del Negev es Beersheba, como bien saben ustedes. Bueno, no sabemos exactamente de qué cautivos está hablando aquí el profeta Abdías, porque si nos remitimos a los tiempos actuales, que yo sepa, en España no hay cautivos, pero no hay cautivos ni de Israel ni de ninguna parte. Así es, eso es un país libre. El que quiere venir puede venir, y el que quiere marcharse se puede marchar. Aquí no hay cautivos, aquí no hay esclavitud. Repito, a menos que estemos hablando de una esclavitud de tipo espiritual. Por lo tanto, bueno, si es una profecía para nuestros tiempos, si son judíos que están aquí en Israel y que en algún momento deciden ir a Israel a poblar el Negev, pues ya se verá, ya se verá. Por ahí hay algunas personas que dicen que iban a comprar un barco para llevar a los judíos cautivos de España. No sé a qué judíos cautivos de España se refieren, porque repito, aquí en España no hay cautivos, y menos judíos, ¿no? De hecho, judíos descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492, hoy en día tienen opción a la ciudadanía española. Pueden optar por la ciudadanía española. Por lo tanto, judíos cautivos en España, que yo sepa, no hay ninguno. Entonces decían algunos de comprar un barco y llevar a los cautivos de judíos de Jerusalén, llevarlos a Israel. En fin, hay gente, como decía mi abuelo, hay gente para todo. Lo importante es que si esto es una profecía para los últimos tiempos, ya lo veremos. Pero lo que sí quiero dejar bien claro, que en este momento en España no hay cautivos de Israel ni de ninguna parte. Es más, ustedes pueden ver cada día en la televisión que aquí llegan personas de otras naciones, en pateras, en barcas, etcétera, etcétera, queriendo vivir en España. Si aquí viviéramos como cautivos, nadie quisiera venir aquí. Por lo tanto, cautivos de Israel en este momento no hay ni uno. El judío que se quiera marchar de España, incluso con su ciudadanía, con su pasaporte español debajo del brazo, lo puede hacer. Por lo tanto, no sé qué explicación le pueden dar algunos diciendo de que en España están los cautivos de Jerusalén que van a poblar las ciudades del Negev. Sinceramente, en este momento esto no se está dando. Bien, seguimos adelante. ¿Por qué dice la Biblia que el que abre matriz tiene que ser para el Señor? Bueno, pues porque lo dice el Señor. El Señor decidió que todo primogénito, tanto de animal como de persona, tenía que ser consagrado para el Señor. Es una ley que estableció Dios, y como Él es Dios, pues me parece muy bien que Él ponga las leyes que crea convenientes. Y aquí dice, dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz. Y ahora a continuación esta persona hace el siguiente comentario.
Una gran parte de los abortos son primogénitos. Aquí dice Dios que los primogénitos son de Él. El otro gran número de abortos no son primogénitos. ¿Quiere decir que no son de Dios? Vamos a ver. El aborto es un crimen. El aborto no tiene absolutamente nada que ver con dedicar un niño a Dios. Así de claro. De hecho, está prohibido en la Biblia. Totalmente prohibido. Entonces, consagrar un niño a Dios no significa matarlo, sino al contrario. Al contrario. Es redimirlo para que sirva a Dios, pero vivo, no muerto. Así es que los abortos no tienen absolutamente nada que ver con el tema de consagrar el primogénito a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Los primogénitos se consagraban al Señor y había un ritual, una ceremonia, que está todo en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Levítico, que era el manual del levita, donde se decía lo que se tenía que hacer para redimir al primogénito para el Señor, el que abría matriz, ¿vale? Pero, repito, no mezclemos las cosas porque el aborto es una cosa que no tiene nada que ver con lo que dice el Señor de dedicar el primogénito, tanto de animal como de persona, para el Señor. Son dos cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Otra persona pregunta acerca de si la iglesia va a ser arrebatada. Eso significa de que en la tierra habrá una tribulación, nosotros volveremos, pero mientras tanto recibimos galardones, recompensa, el Señor regresa, después va a gobernar por 1000 años, donde nosotros seremos reyes y sacerdotes juntamente con el Señor. ¿Es esto así? Pues sí, efectivamente es así, tal y como usted dice. El Señor va a venir a buscar a su congregación, a su iglesia, a su amada, a su esposa. Vamos a estar con el Señor, después volveremos, después de la gran tribulación volveremos, y comenzará el milenio, y estaremos con el Señor Jesucristo, reinando juntamente con Él. Efectivamente. De todas maneras, si usted quiere recibir más información acerca de todo esto, yo le animo a que usted vea las clases que se grabaron y que están todas en el canal de Facebook, en el canal del Centro Evangélico Vida Nueva, de escatología. Además hay un libro que también se publicó, que usted puede adquirirlo y puede ver todo lo que yo enseñé en ese momento sobre este tema. Y hablando de libros, permítame anunciarles como primicia que este mes de octubre, Dios mediante, si así el Señor lo permite, vamos a poner en circulación otro libro. Un libro creo que muy interesante y muy necesario. Porque lamentablemente, como dije el otro día, veo los extremos. O están todo el día viendo demonios algunos, o los que se van al otro extremo donde no hay demonios, ni diablo, ni influencia espiritual por ninguna parte. Buscamos el equilibrio, ¿sí? Y es un libro de demonología, Descubriendo el Mundo Espiritual. Es un libro que el Señor me va a permitir publicar en breve. El día 16 de octubre vamos a hacer en directo una conexión con algunos hermanos para publicitar el libro. Y después, como los otros dos anteriores, va a estar a la venta en la plataforma de Amazon. Espero que lo puedan adquirir y que puedan aprender mucho acerca de este tema, porque todo está basado en la Biblia, todo está basado en la palabra del Señor, y aquí de lo que se trata es de creer lo que tenemos que creer y de rechazar lo que no tenemos que creer. Es una tristeza ver a creyentes que están viendo al diablo y a los demonios todo el día por todas partes. Y otros creyentes que no quieren saber absolutamente nada del tema. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el intermedio? Bueno, les animo a que en breve, cuando salga este libro a la venta, lo puedan adquirir, porque es un libro para estudiar, es un libro para llevarnos a la palabra del Señor y tener las ideas claras. Y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, que necesitamos más enseñanza y más instrucción que nunca. Porque los últimos tiempos, hermanos, van a ser tiempos donde van a proliferar muchas falsas doctrinas, donde van a venir falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, y tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios, tener un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de una parte a otra, sino que sepamos lo que dice la palabra de Dios. Y si de algo ha servido
Si de algo ha servido, según ustedes también nos comentan, este tiempo de confinamiento ha sido para acercarnos a la palabra de Dios. Porque muchos creyentes, hay que decirlo, leían poco la Biblia o casi nada. Pero muchísimos en este tiempo de confinamiento han leído la Biblia, se han convertido, se le han caído las escamas de los ojos a más de uno. Otros se han dado cuenta de que lo que le estuvieron enseñando en sus respectivas congregaciones no era así, y se han dado cuenta por la enseñanza que han estado recibiendo día tras día, semana a semana, mes tras mes, que la palabra de Dios enseñaba todo lo contrario a lo que a lo mejor te habían enseñado a ti, el tema de pactos y dineros y maldiciones y toda esta historia. Y ahora muchos de ustedes están disfrutando de su relación con el Señor, porque no se puede vivir con miedos, no se puede vivir atemorizados, que si la maldición, que si el pecado de la herencia, que si esto, que si aquello. Yo les he enseñado Biblia, yo les he enseñado la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre viene a nuestra vida para darnos luz, para darnos libertad, y es la libertad gloriosa de los hijos de Dios que muchos de ustedes, gracias al Señor, están descubriendo y disfrutando desde esos días atrás, o semanas, o meses atrás, en los cuales entramos en contacto con la ayuda del Señor. Que Dios de verdad nos siga ayudando a no apartarnos ni un milímetro de la palabra, y predique quien predique, tenga el título que tenga. Vamos a comparar a la luz de la palabra de Dios si lo que ese predicador, ese pastor está enseñando es verdad o no es verdad. No seamos ingenuos, por favor, no digamos a todo amén. Comparemos siempre con la palabra de Dios si la enseñanza que se está dando desde un púlpito es verdaderamente así, o es una auténtica locura, y es antibíblico lo que se nos está enseñando. Bueno, voy a pasar a leer una pregunta que me llega también, que dice: se habla de un avivamiento antes de la venida de Cristo. Pero yo en la Biblia no encuentro que ese avivamiento se va a producir antes de la venida del Señor Jesucristo, sino más bien yo lo que leo es que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, que muchos, no, ahí no está correcto, es algunos, usted dice muchos apostatarán de la fe, el versículo no dice mucho, dice algunos apostatarán de la fe, y que más bien debemos de estar preparados para el tema de la persecución y de las tribulaciones. Bueno, vamos a ver, usted tiene parte de la información. Es cierto que algunos apostatarán de la fe, lo dice claramente el Espíritu Santo, lo tenemos en la Biblia. Lo revelado, como yo digo, no necesita ningún tipo de confirmación. Dice el Espíritu Santo claramente que en los postreros días algunos, subrayo, algunos, no muchos, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Eso es un hecho, eso es un hecho. Por otra parte, la apostasía es un hecho. Por otra parte, el enfriamiento de muchos es un hecho. Pero también es un hecho que en medio de este caos, el Señor está visitando a su remanente. El Señor está visitando a su amada iglesia. Y los que tienen oídos en este tiempo y están prestando atención a lo que está indicando, a lo que está hablando el Espíritu Santo, están siendo bendecidos y están siendo renovados espiritualmente. Y yo en este momento les puedo confirmar y les puedo decir que hay miles de hermanos que ya forman parte, muchos de ellos, de nuestra iglesia virtual en muchas naciones de la tierra, que se han despertado, que están con más amor y con más deseo que nunca de servir al Señor. Y aunque es verdad que ha habido malas enseñanzas y malas doctrinas, también hay que decir, aunque la palabra avivamiento no aparece en la Biblia, ¿verdad? Lo que hay que decir que Dios está despertando y avivando a muchos que forman parte de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Yo espero que todos y cada uno de ustedes que en esta tarde, que son centenares y centenares de personas las que en este momento están viendo este programa en directo del Pastor Online, yo espero, anhelo y deseo con toda mi alma y con todo mi corazón que usted sea parte de ese remanente que Dios está levantando, que Dios está visitando y que el Señor le ha quitado las escamas de los ojos y que vamos a por todas. Hay un capítulo maravilloso que es el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, donde dice que Él va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que cada miembro, ¿verdad?,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Saben la cantidad de hermanos que están ahora trabajando para el Señor? Sí, oyen el pastor online, oyen los devocionales, ven los cultos que retransmitimos los jueves y los domingos en directo. Los jóvenes también están viendo a través de Zoom el culto que se retransmite en directo aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Saben la cantidad de hermanos que están activos con cultos de oración, reuniones de varones, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, reuniones de adolescentes, vigilias? El Señor está activando, el Señor está avivando, está visitando a su amada iglesia. Y los que quieren servir al Señor están teniendo la oportunidad de poder servirle. Así que es verdad que no podemos decir bíblicamente que vendrá un gran avivamiento en los últimos tiempos antes de la venida del Señor, pero nosotros estamos viendo un despertamiento espectacular en miles y en miles de vidas, que en este tiempo de confinamiento, de hecho, permítame la expresión, hay muchos, no uno ni dos, muchos de ustedes que han dicho, hermano, con todo mi respeto, bendita pandemia, porque ha sido en este tiempo de confinamiento donde me he acercado al Señor más que nunca, y donde he aprendido de la palabra del Señor más que nunca. Y yo, queridos hermanos, permítame decirles, y es la pura realidad, hemos visto la mano del Señor y la fidelidad de Dios más que en 40 años de ministerio que voy a cumplir, si Dios lo permite, el año que viene. En este tiempo de confinamiento, del 14 de marzo hasta hoy, hemos visto la mano del Señor de una forma impresionante. Hemos entrado en contacto con miles de hermanos de México, de Estados Unidos, de Honduras, de Colombia, de El Salvador, de todos los países prácticamente de Latinoamérica. Hermanos de Australia, hermanos de Japón, hermanos de Europa, hermanos de montones de lugares en este tiempo de confinamiento. Hemos aprendido a orar juntos, hemos aprendido a preocuparnos los unos por los otros, a cubrirnos las espaldas. Esto no es un despertamiento espiritual, esto no es un avivamiento. El ver que centenares de católicos que nunca en su vida habían leído la Biblia y que la han leído en este tiempo de confinamiento, se han convertido al Señor. ¿Esto no es un avivamiento? ¿Esto no es un motivo para estar contentos? No entiendo cómo hay algunos que se ponen celosos. Es impresionante, ¿eh? No entiendo cómo hay algunos que se ponen celosos y quieren hacer lo mismo copiando, pero bueno, si predican el Evangelio, que Dios los bendiga. También sabemos que hay algunos en las redes sociales que se han dedicado a criticar y a tirar por tierra lo que uno ha estado haciendo. Da igual. El Señor lo sabe y lo conoce todo. Nosotros seguimos adelante porque sabemos a lo que Dios nos ha llamado y la obra que el Señor está haciendo es impresionante. La obra, los cambios, los milagros que Dios está haciendo en vidas, en familias enteras, es tremendo. No hay palabras. Anoche hablaba con un hermano de Comodoro Rivadavia, mi hermano Miguel, allí en Argentina, hablando acerca de las maravillas que Dios está haciendo. Cantidad de personas leyendo la palabra, enamorados del Señor, llamándose, escribiéndose, orando los unos por los otros. Esto lo está haciendo el Señor. No lo está haciendo una iglesia, no lo está haciendo un pastor, no se está llevando la gloria una denominación, se está llevando la gloria y la honra aquel que está haciendo la obra. ¿Saben quién es? El Señor Jesucristo, nuestro Dios. A Él la gloria, a Él la honra. Algunos de ustedes, a lo mejor si el Señor lo permite, y ese es el sueño, y ese es el anhelo, y ese es el objetivo, nos vamos a conocer el año que viene, cuando vayamos a Ecuador, a visitar y a bautizar a muchísimos hermanos que se han convertido y se han acercado a Cristo en este tiempo. Cuando vayamos a Argentina, Colombia, Estados Unidos, a conocer, a abrazar, a saludar personalmente a hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual. Todo esto lo está haciendo el Señor. Nunca, jamás en la vida llegamos a pensar que el Señor haría algo tan precioso, tan maravilloso, como lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Sí, a estas alturas de la vida el Señor nos está bendiciendo y como decía el salmo que leíamos el otro día, Dios me ha recompensado, Dios me ha premiado, a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Claro, Dios honra a los que le honran, Dios bendice, Dios usa, Dios prospera, claro que sí, por supuesto, a Él la gloria y la honra. Miren ahora el numerito que aparece arriba al lado de la palabra directo, 1125 conexiones, 1125 lugares diferentes, donde hay seguramente cientos de personas, miles de personas en este momento escuchando la palabra de Dios. No es un motivo para decir gracias Señor, qué bueno que eres. Sí, se han cerrado iglesias, pero se han abierto miles y miles y miles de puntos de predicación,
porque ustedes están divulgando la palabra de Dios como nunca antes. Y se está convirtiendo la gente, hermanos, sí, se está convirtiendo la gente. Raro es el culto de nuestra congregación donde no hay visitas. Gente que no conocíamos de nada, gente que no hemos ido a su casa a buscarla, ni siquiera las conocíamos personalmente y están viniendo a los cultos. Y eso que todavía no podemos abrir la iglesia 100%, sino tenemos todavía que ir poco a poco, paso a paso, por el tema este de los aforos. Pero Dios está haciendo una obra maravillosa. El otro día hablaba con mi hermano, el pastor Antonio Panocchia de Milán, al cual le mando un saludo, y me decía, gloria a Dios, Dios nos está bendiciendo, acaban de conseguir un local precioso, que hasta el otro día era un salón de baile, ahora va a ser un lugar donde se predique la palabra de Dios. Gloria a Dios por esta victoria. Gloria a Dios, la iglesia está avanzando. Ahora, siempre están los negativos, los que están enfadados con la vida, los que están enfadados hasta con ellos mismos, todo lo ven mal, todo está mal, falsos pastores, falsos evangelistas, falsas doctrinas, falso todo. Pero hijo, en medio de todo esto, veamos también la obra de Dios. En medio de todo esto, gocémonos y alegrémonos porque Dios está haciendo una obra maravillosa. Y Dios está llevando la gloria y la honra, que en el fondo es lo que queremos. Que Dios esté alegre, que Dios esté contento y que el mundo conozca que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si hay alguien en este momento que no ha aceptado a Cristo, alguien que está viendo el programa pero que todavía no te has decidido por Cristo, yo te invito en este momento a que cierres tus ojos ahí donde estás y digas conmigo, Señor, gracias por este privilegio. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que me das de escuchar estos testimonios. Señor, ayúdame. Te pido perdón por mis pecados. Dígalo conmigo. Yo te pido perdón por haber pecado contra ti, Señor. Yo me arrepiento en este momento, Señor, por haber practicado, por haber creído en cosas incorrectas. Te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Yo quiero creer y confieso que Jesucristo a partir de hoy será el Salvador y el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Me entrego a ti, me confieso pecador y acepto a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Creo que Él murió por mí en la cruz. Creo que Él resucitó al tercer día. Creo que está sentado a la diestra del Padre y que volverá pronto a buscarnos. Me entrego y me rindo a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cada día estamos viendo cómo la gente se entrega al Señor. Cada día estamos viendo cómo la gente está cambiando la vida, sintiéndose gozosos, agradecidos. ¿Saben? Este tiempo ha servido para muchas cosas. Dentro de poco tiempo va a venir de Estados Unidos un matrimonio que lo hemos conocido en este tiempo de confinamiento por aquí, por las redes sociales. Van a venir de Estados Unidos con su niña a visitarnos. ¿No es esto un motivo para dar gloria y honra al Señor? Qué bueno es el Señor. Y saben, esto no ha hecho más que empezar. Quédense con esta última palabra, estamos terminando ya. Esto no ha hecho más que empezar. Cuando el año que viene comencemos a hacer reuniones en Argentina, en México, Estados Unidos, en Perú, cuando comiencen a levantarse iglesias por todas partes del mundo, que ya están ahí, preparadas y listas, cuando comencemos a nombrar a hombres, a familias encargadas de grupos, cuando comencemos a bautizar a centenares de personas para Cristo, cuando hagamos campañas evangelísticas y cultos de dedicación, de obreros y de templos, de lugares para la honra y gloria del Señor, el año que viene va a ser el mejor año de nuestras vidas. Seamos fieles, aguantemos, permítame la expresión, el chaparrón. Estamos en medio de la tormenta, pero no estamos solos, como decía ayer en el mensaje. Estamos navegando, el Señor va en la barca, el Señor está con nosotros. A Perú también tenemos que ir, claro que sí. Que Dios nos dé fuerzas, que seamos fieles, vamos a gozarnos en este tiempo difícil, tiempo en el que estamos siendo probados en la fe, pero vamos a ser fieles y vamos a confesar y a orar y creer que el año que viene, cuando podamos viajar, cuando podamos ir con muchos de ustedes, hablaba hace un rato con mi hermano Juan Ramón, cuando podamos volver a llevar a cientos de hermanos a Israel, para que yo les enseñe la Biblia, hermanos que se quieren bautizar en el río Jordán, que lo vamos a hacer Dios mediante el año que viene, cuando les lleve al huerto de Getsemaní, cuando subamos al monte de los Olivos, cuando vayamos al valle de Armagedón, donde van a llevarse a cabo la gran batalla de los tiempos finales, cuando vayamos al mar de Galilea a navegar, cuando caminemos por las calles de Jerusalén, va a ser un año glorioso. Así que prepárense, hermanos, vamos a gozarnos,
Vamos a anticipar la gloria de Dios que viene. Sí, es verdad que hay muchas cosas feas, es verdad que hay muchas cosas malas, pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Así yo he ido toda mi vida y así ustedes van a venir también conmigo, porque los que están bajo nuestra cobertura son gente bendecida, son gente que crecen, son gente que maduran, porque el Señor está con nosotros. Claro, también otros más, por supuesto, pero yo hablo de mi punto de vista. Así que hermanos, ánimo. Dios les bendiga a todos. Ha sido un placer poder estar con todos ustedes. Sigan estudiando la palabra, oren por mí. Nosotros oramos por ustedes. Pronto, muchos que nos ven por estas redes sociales, nos vamos a conocer personalmente. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos veremos, Dios mediante, dentro de poco otra vez. Y sigan estudiando la palabra del Señor. Es lo más hermoso, orando, disfrutando de su comunión con el Señor. Vivan con alegría, vivan con gozo. Ser cristiano es una bendición. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Aleluya. Dios bendiga, mis amados hermanos. Y quiero pedirles solamente una cosa, hermanos. Oremos para que miles, millones, repito, millones de almas podamos llevarlas a los pies de Cristo.
days. Concrete jungle tangled in my mind, searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call, caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries, lonely hearts beat in unison lies. Sit, scream louder, drowning out the pain. Female vocals, high whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain, letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design.